sueño o en la realidad, ¿no? Y de otro lado está el sueño dentro del sueño, ¿no? Como una especie de, en este caso, lo podemos pensar como una sucesión de muñecas rusas, ¿no? Pero con la particularidad de que en los poemas de Ruth, cuando uno se mete dentro de una caja y otra caja y otra caja, las cajas no se contienen, no están jerarquizadas, no hay una más gorda que la otra que la contiene y la esconde, no. La caja de dentro expulsa a la otra y se la vuelve a comer y después la vuelve a expulsar, con lo cual continuamente pasa esto, o sea que no sabes en qué vientre estás exactamente al final del recorrido, ¿no? De alguna manera jugando para mí como receptora, ¿no? con la expectativa también que se crea al leer ese poema, a la confusión y también a herirnos, ¿no? A violentarnos mucho, ¿no? Porque posiblemente el yo que habla ahí también está herido y también está confuso, y posiblemente, volviendo al punto de partida, ese Dante del que tú hablas, que dices que podía estar desesperado, ¿no? En su gran desesperación, también estaba herido y también estaba confuso, ¿no? Me ha parecido muy, bueno, ya lo había leído, pero me pareció súper interesante ese juego que haces en ese poema, con la excusa del sueño y con la excusa de la ficción también. En ese texto es precisamente el punto de partida por lo que elegí a Dante y a Beatrice era porque todavía no se sabe si Beatrice era real o no. O sea, hay quien conjetura que Beatrice se la inventó Dante para escribir la Divina Comedia. Entonces, en ese momento hay un quiebre en la historia, ¿no? En la historia que nos tenemos que aprender, decimos. Se supone que lo que tienes que aprenderte, ¿no? O sea, la historia en mayúsculas es. Dante amaba a Beatrice y escribió la Divina Comedia. Bueno, tiene muchas ramitas todo, pero vamos a simplificarlo. Y ella era real y fue una persona que él amó y patatín patatán. Pero luego está la otra historia, ¿no? Como la historia en minúsculas. Puede que Beatrice no existiera y fuera todo un pretexto para escribir aquello. Entonces, a mí eso fue algo que cuando yo estaba leyendo este libro me llamaba mucho la atención, porque me despertaba mucha curiosidad, ¿no? Como la ficción es desencadenante al final, como un fantasma desencadena realidades, personas, ¿no? Y en este texto también viene de un sueño que tuve, todo viene. Parece que hay como aquí el prototexto, vamos a llamarlo así. El prototexto eran imágenes en mi cabeza, y esas imágenes son en realidad una fábula muy sencilla, y es que soñaba que entraban unas personas a una casa y mataban a mi hermana, ¿no? Pero en realidad yo descubría más tarde que a la persona a la que habían disparado era a mí, y tenía 3 disparos en el estómago, y yo me estaba muriendo, y era como que me quedaban horas, y las situaciones eran de esa cotidianidad angustiante, ¿no? Tú sentado en una silla no te encuentras mal, pero te dicen te vas a morir en 6 horas. Y dices, pero si yo pensaba que te morías tú. Y te dice la otra persona, no, yo te revelo la verdad, es que te pusiste delante de mí para que yo no recibiera aquello. Y tú te enteras como al final del sueño, ¿no? Entonces, el juego que quise establecer aquí entre Beatrice y mi hermana, que fue la persona con la que soñé, era esa, ¿no? La necesidad de una visión para desencadenar, que al final estoy formulando una frase similar a despojarse de la realidad para conseguir la asistencia, pues tener una visión para desencadenar algo, ¿no? Entonces, sí, el tema de las hipótesis que comentas cuando comento lo de la fórmula.
pongamos por caso tal cosa, pongamos por caso esta otra cosa, y todas son excluyentes entre sí, pero son las diferentes bifurcaciones que puede tener el laberinto en este caso, ¿no? Las diferentes resoluciones, porque yo realmente no recuerdo ni cómo acababa la historia y realmente no es importante, lo que importa es la hipótesis. Hay una hipótesis que está, bueno, no sé si es una hipótesis, pero está dividida, que es el poema número 3. Ah, porque, sí. claro, pasa del poema 2 al poema 4 y el 3 está 3 veces en el poema 4 explicitado así con esa marca, ¿no? 3, 3, 3, Exacto. Que es que el sueño era realmente muy fragmentario y esa parte del sueño no existía, o sea, se solapaba. El momento en el... Lo libres, digamos. Sí, en el texto también, o sea, hay un calco ahí. Sí, corte. Sí. Entonces el número 3 precisamente era ese, ¿no? Por no poner 3. Y además me interesaba plasmar, como decía antes, que a mí me interesaba de alguna manera hacer algo entre lo narrativo y lo poético, sin caer en ninguna de las dos cosas, pero de alguna manera cayendo en las dos, o sea, utilizando los dos contenedores. Hay como una sucesión, ¿no? O sea, un tiro, 2 tiros, 3 tiros, como algo también muy visual y cinematográfico, que era algo que también quería intentar meter aquí, de las 3 onomatopeyas del sonido, ¿no? Porque de alguna manera la historia en minúsculas era así. O sea, llamémoslo sueño, llamémoslo intención de alguien, la fábula era esa. Entonces contar la fábula implicaba concederle eso al texto de alguna forma. Y luego la suplantación de identidades, ¿no? Un momento en el que en cursiva comento yo, Beatrice Portinari, es decir, yo puedo ser esa también. O sea, además tú firmabas así, ¿no? Sí, también. Solo como Portinari. Sí, no sé, es que la relación de hermandad también es una cosa que me llama mucho la atención. O sea, digamos que el libro es una recopilación de cosas que a Ruth le llaman la atención. Al final, todos los libros son eso, ¿no? Hola, me llama mucho esto la atención, voy a escribir sobre ello. Entonces, esto que me llama mucho la atención es como la hermandad es también una forma de multiplicación de uno, ¿no? Como a veces te ves en tu hermano, las cosas que te sorprendes al final, ¿no? O cuando ves una fotografía y dices, Dios, ¿soy yo? No, no soy yo, es otro. Entonces, ese ser otro, pero a la vez ser el mismo, porque compartes una sangre, en muchas ocasiones compartes también un apellido, a mí me obsesiona mucho. Porque es una multiplicación de uno mismo, pero desde fuera, y ni siquiera eres tú, o sea, es parecido a ti. Y en muchos casos tampoco te pareces, ¿no? Entonces, también las relaciones de hermandad a lo largo de la historia, cómo funcionaba aquello, ¿no? Porque no siempre era igual, y pienso por ejemplo en mis padres, en mis abuelos y sus hermanos, y en lo que puede suponer, por ejemplo para mi abuela, lo que puede suponer la pérdida de una hermana, cuando eran igual 11 hermanos, pienso en ello y digo, no sé, ¿a dónde me llevan esos caminos, ¿no? de las preguntas al final? Pongamos por caso es una pregunta también. Sí, sí. Y si... Entonces son ese tipo de formulaciones, que son las diferentes salas de la casa, son las preguntas. No, y que está constantemente en el libro, en realidad, ¿no? De alguna manera, todos los poemas no, pero de algún modo sí, porque en la medida en que juegan con ese material de lo onírico, de lo posible, imposible, en términos estrictamente realistas, si lo esperamos así. En la medida que juegas con eso son todos hipótesis, son todo preguntas sobre qué podría pasar y qué pasa, y eso pasa en el campo del lenguaje, ¿no? Lo hace posible el lenguaje. Pones la tierra y dejas que se sucedan los acontecimientos de alguna manera. Sí, sí, sí. Yo creo que ya estamos. Si quieres, dejamos de vuelve un poquito antes de abrir la conversación. ¿Parece? Sí. Bueno, voy a leer unos textos del libro y luego voy a leer algunos
textos inéditos de otro libro que estoy escribiendo ahora, que de alguna manera son... El libro es como hermano de este, ¿no? De alguna manera. De alguna manera hay esa relación de parentesco. Entonces, bueno, voy a leer primero algunos del libro y luego los otros. Ana tiene su cuerpo bañado, que no menstrua el cuerpo de Ana. Ana deja de ser mujer para ser Ana. Ana a veces Ana, se deja Ana por obstáculo. Ana que es solo sudor, sudor que se derrama, arrullo blanco. No sangra Ana porque no es Ana. No mujer en sus venas sudor, no fértil porque más allá de su pellejo, ruido. Ana, Ana, cuerpo vacío, la mano que te extrajo de ti, Ana de Ana extraída, 9 meses para el nombre de Ana, para el hombre de Ana, para Ana. Un pájaro liberado por el conducto de Ana, Ana liberada en su útero, la paloma y el espíritu llenan de cuerpo las vísceras de Ana. No es baladí la sangre, Ana, Ana, no eres Ana por tener venas, Ana, no eres Ana. Pero Ana daba una parte por escogida porque amaba a Ana, una parte de Ana solo para Ana. Sin úlceras te doy mi cuerpo. Ana observando a Ana, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, reclamando el color negado, la puerta al hijo, el único vínculo más allá del oxígeno, un corte en la lengua. Se alimenta el hombre del líquido como un tumor en el cuerpo de Ana, y la devora elegida porque ama a Ana. Ignacio sangra, Samuel en su útero, tiene 3 hijas y a las 3 llamó a Ana. Una de sangre, una de tierra, otra de hierba. Mano señala la boca aplastada, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, y Ana es devorada por Ana. Porque Ana desangró una gallina, Ana se hizo Ana. Liberó a la paloma por la ventana, comió su carne, se vistió con sus plumas. Como última prenda tomó las raíces de los árboles, y Ana mató a Ana, a las 3 Anas, a la Ana que era Ana 3 veces en su boca ensanchada. El sacrificio. Y si yo te dijera, sí, si yo te dijera que anoche soñé que me partía, sí, que me partía a la mitad, no un pelícano, no, sino 4 pelícanos a los que bauticé con el nombre de cormorán, y que tú y otros tantos como yo los soltabais en el aire, y que en eso sí, en eso consistía mi partida, mi parto, mi resurrección, y que en la muerte uno de ellos se transformó en clara y se esparció por el suelo, y redujisteis el número, sí, y lo redujisteis para mí porque ya era tarde. Ya era tarde y ya había dado ese trozo de mi carne a la muerte, al aborto de mi propia vida, al silencio de vuestra compasión, al vuelo de esos pájaros que no vi salir de mis entrañas, sino que tú y otros tantos como yo lo soltabais, y ellos intentaban volar como desde mí, como si estuvieran atados, como si de verdad lo estuvieran, y jamás, una vez se soltaran, volvería a verlos, y los olvidaría, como olvidaré sus nombres, cormorán. Y este cuerpo, y el trozo de piel y huesos que sujeté más tarde entre mis brazos, ya no sanguinoliento, ya no cubierto de lágrimas, sino como una especie nueva, como un sueño suspendido. Y mi admiración por su pequeño milagro, la respiración humeante desde el diafragma, la unión de todas esas plumas, el nombre que ya no pronunciaría después de la disociación de mis miembros, el devorar mis vísceras de donde sí, ellos, todos ellos, salieron volando, y salieron junto a mi olvido. Porque llegará mañana y no tendré un niño, ni siquiera la inicial de un nombre, sino que me encontraré en un prado, encontraré la hierba y un fino hilo que me seguirá uniendo a esa ausencia, a la yema que colgará de mis dedos, y entonces diré lo que es imposible. Ese cordón desde mi ombligo, sí, cumplirá mis años ahí colgado, y diré sí, diré que estaban latiendo. Ceremonia. He vuelto a soñar. He vuelto a soñar, anoche, que te decía, que nos casábamos, que eras una mujer, que yo iba de blanco, con el cabello recogido en un moño infantil, que en el momento de la comunión te decía, eras una mujer. La iglesia era de piedra en medio del monte, pero no vi la hierba, te digo, regresé del sueño sin ver la hierba. Y no recuerdo el beso, no recuerdo el momento de unión, no recuerdo más que la piedra, las caras de los invitados, porque éramos demasiado jóvenes y de repente tú, una mujer, y quizás no podríamos casarnos, pero me vestí de blanco para escribir nuestros nombres en otro papel blanco, blanco como no lo era mi piel debajo de ese vestido de novia, y la tuya que me lo recordaba, que me querías con esa presencia tuya transformada. Y no recuerdo más que el momento de escribir tu nombre y el mío al lado.
No uno encima del otro, no, sino uno al lado del otro, como debía ser para mantener el equilibrio, bajo la mirada del párroco, bajo las vigas de madera y las paredes de piedra gris, y una puerta marrón que no abrí, pero pregunté por el otro lado, y quién sabe, solo, si no vi la hierba. Te digo, me casé de blanco contigo, una mujer de repente, en el monte, y no vi la hierba ni un instante, solo el cielo cubierto por la luz marchita de las nubes de otoño, y mi cuerpo infantil, casi, casándose en blanco, en 3 lugares blanco o 4 lugares, con tu cuerpo, con aquella que pretendía ser aquello de ti. Y escribí tu nombre al lado del mío, y estuviste, de alguna manera, unido a mí, no por un cordón, una cuerda, un ombligo o una palabra, sino puede que por el cielo encapotado, la iglesia, saber tu nombre, saber las vigas en mi boca, saber el frío de la pared en mis ojos, sí, saberte a ti y no necesitarlo, no más que esa posición, no más que esa posición de nuestros nombres, no más que ver el modo en que los son y los veo, laterales de nosotros mismos. Historia del sueño. Clara, el huevo y la gallina. Hubo un lugar para que Clara viera la gallina y se detuviera como el rastro del sueño, y mirara el alimento a partir de un huevo, narrada la historia y la semilla perdurada donde estuvo. Quien lo recoja sea su alimento. Pero dentro aún de la gallina nadie podrá tomarlo, y entonces elegida será para ser. Sueño en el vientre de Clara. Clara para la gallina que mirará dónde se detuvo, dentro del sueño. Clara que devora al huevo, pelícano que devora a Clara. En el huevo la gallina, su estómago, mira antes del pollo. Clara, en la tierra, su deseo. Primordiales los restos tocarán la cara de Clara, se asegurarán de la necesidad de su suerte, y será la yema deshecha en sus sueños lo que se lleven. Y venga la gallina a picotear los hijos de Clara. En el campo deshecho sueña y yerma y amarilla se deshace color. Clara que se deshace, tiembla la cáscara. Mire la gallina donde se detenga, el pelícano, sus plumas, su alimento. Digan la gallina en el campo deshecho, abran las bocas sobre su cara, traguen el huevo, traguen a Clara. Su camino de huellas inventado por los hijos, y en su vientre la suerte y la marca, la voluntad de la patria. Casa y herrumbre demolidas en sus cimientos, quemadas en sus paredes. El campo destruido y la gallina que se alimenta. Los ojos de la gallina que quieta miran a Clara. Clara que niña aprieta el pollo contra su pecho y la asfixia en la legión extranjera de su seno. Alimentará las ruinas con sus piernas, quemadas a los hijos con sus ojos ciegos y el resto de su carne. Finja las tierras que no pudo darse en el sueño y la demolición paulatina de su deseo queda encubierta bajo el mismo pecho que escondió la muerte a los niños. Mire Clara la gallina, su mirada puesta en el fruto de su vientre, la cáscara que todos esconden. Sabrá ver la forma en las ruinas para cuando el sueño se acabe, y al despertar la yema en los dedos, mentirá también ante ellos la gallina por no saber hacerla. Deseo de ser arquero. Nace para ser caballo y lota y relámpago y cartón y olor y tiembla, tierra, tiembla. Nacer para ser soplo de vida, aliento. Crina al galope, vienen los cerros hacia mí, hacia ellos nos desplazamos nosotros, violentamente luces, esclavos. Golpe percutido, de los ojos negros sin sombra. Respira la pausa por todo el destino lo que se va, consuelo buscado en los golpes de las pezuñas contra el polvo, mantiene su memoria en las rodillas de los elefantes. Río que transcurre, la mano del oso descubre en el interior del agua, reflejo en los ojos negros del deseo de ser crin y galope, espíritu, garra, nutria. Golpe del suelo en los cascotes, golpe del suelo en los pies alargados hacia las estrellas, hacia los muertos. Voy hacia los muertos, hacia los grandes cañones del desierto. Las plantas señalan el hogar del nacimiento, para ser, momento antes, miedo, hormigón, tiembla. Deseo, dirección, deseo. Hacia donde voy los muertos como nutrias disparan sus arcos, y tiembla como retrocedo. Voy con los muertos con la piel misma de los pies quemada, una superficie tras otra la misma, el mismo miedo,
eso que se pronuncia de correr descalzo, hacia mí corren los lugares descalzos, hacia mí los muertos descalzos, yo hacia los muertos descalzos. Y bueno, para acabar, leo los textitos. Y la que desprendida si te vio nacer, ¿para quién? Sino cómo tocarte y hacerte preguntas, sino cómo acercarte, si no puedo, me acercar. Por el corte abrupto de la disolución, dieron sus huellas y les dieron caza. Los conejos como un tambor sirvieron, al busto subir, la ladera trepar. Célula de luz en el resquicio, un ojo lentamente. Acércate aquí, no tengas miedo. Primera célula, hermana, hermanito de mí. En un momento descriptivo sorprendes las manos sobre el pelaje, pero el animal había disminuido su tamaño 2 centímetros. Para ti. Las cabezas reposaban quietas sobre la pared. Como la culpa te sobrevino el movimiento, me alejé. Como una ladera me sobrevino la luz, y con ella la oscuridad. Tiemblo de miedo, temo no verte, mis manos sean la oscuridad, la penumbra, ciega. Dibujan a Lázaro, pero su sepulcro perforado, la tierra rojiza que imagino, Jerusalén. Con las manos en la niebla tanteo, tu rostro y los 100 rostros de Dios. Con mis manos hagan la oscuridad. Acometer, con la memoria en las manos, retorcer. Esto oponer, tiembla mudar, frente, volumen del rostro, nariz, cuello, ojos, párpados de Dios, manos de Dios. Lo que no fue tocado no será manchado, lo que mis manos no tantearon, lo que a Dios no fue dado. El rostro del hermano será, para mí, sepulcro y Lázaro. Camina, ven hacia mí. Hijo, no tengas, sea así en la oscuridad. Delicado animal, sueñas tu muerte, tus patas, tu desaparición, tu olor sueñas. Que tiembla, que se abre la tierra, muy dentro de ti. Que aún tiernas ella pisa las flores con la sensación de no perder absolutamente nada. Que aquello va a ser eterno, piensa. Pero yo me río desde aquí porque sé cuánto fue el peso y que ahora ella tiene que cargar con ello. Y lo sé porque lo veo desde aquí, muy dentro de mí. Aún cabes agazapado, animalito, pienso. Pero animalito no piensa y en el salto desaparece. En su indolencia yo conseguí conmoverme, porque a mi edad no solo conseguí restarme el nombre, sino todo lo demás, y lo que nunca había escrito para nadie. Así el animalito no demostró su paciencia en esperarla cuando ella todavía se sentía tranquila. Me esperará, se decía. Pero aquella era otra cosa, pienso. Ahora cuando nada es reparable, cuando el cuerpo del animalito es por fin nada, una nada obtusa mi mente que no consigue fino hilo de nada, tampoco nada. Suena como un eco. No lo oigo. ¿No lo oyes?, me dijo. Pero qué niña buena estoy hecha. Apenas obedezco mis propias leyes. No amaré. Estuvo todo escrito y no supe leerlo. Ella morirá. Tú también morirás. Fui tan consciente que se me cayó la loza al suelo y fue mi mirada de terror en el espejo, estratégicamente colocado, lo que sin esperarlo me devolvió a la cerámica rota, a la postura del cuerpo erguida pero retorcida en una miseria. Porque descalza yo recogía aquellos pedazos que parecían, me reflejaban, te lo juro mamá, me reflejaban. Aunque la cerámica opaca, quizás esa retina, no lo sé. Así mi cuerpo, doblegado al silencio de la ruptura, de soltar la pertenencia entre las manos, fue todo el momento. Fue todo aquello, el momento en el que no supe si no hacer otra cosa diferente que darme cuenta y dejarlo caer también en silencio. Resbalar como resbalaría yo entre mis propias manos, o el animalito ardiendo a 1000 kilómetros de mí, que fue quien vino a visitarme, se reflejó en mi cara, me dijo: será memoria, va a ser memoria, la que se agazapa, será estar más allá de mí, de nosotros, de los espacios, de la memoria, estar más allá del lugar, para permitir el lugar donde se da, más allá de la palabra, el lenguaje, ahí donde estar no es algo más
hace algo para honrar la memoria de los muertos. No es más que un resquicio en la pared agrietada, comida, de humedad, neumonía, Alzheimer, una fuga por donde las palabras y la luz, figuras. Nos marchamos como la luz y todo se convierte en repetición, en balbuceo, terror y súbita alegría en las manos que tiemblan. Quiero estar, quiero el lugar del lenguaje, quiero la palabra para honrar la memoria de los muertos, la memoria del balbuceo, la memoria del lenguaje, su grieta, queda imagen, el frío que se cuela. Viene el invierno, tápate, con la manta hasta la barbilla, dice. La memoria, dice, dime, estructura, piensa, estructura, sin huesecillos, su uso, olvidó su nombre, dime, estar más allá de la memoria, dime. Ahí va la que intenta descifrar tu lenguaje, tu discurso, tu apabullamiento entre palabras, la que es familiar con todo, la que es niego la renuncia, la que es discurso fragmentario, la que, ahí viene, múltiples, caras, rostros que se transforman, al avanzar en la neblina, espesa, balbuceas, murmullas en escasez de un posible argumento, quizás de un hilo que sostenga, pero ella se acerca, sí, su mano, su sangre, su acerca, tu sueño, tu murmullo, tu último apagarte, y estará mejor, será la frase repetida, la defensa de la madre, el texto largo en el antebrazo, dedos que se aferran, pero la vela es quien se aleja en la noche. Gracias. Si alguien quiere preguntarle algo a Ruth, conversar con ella o formularle alguna pregunta al peluche, también me he tenido que ponerlo antes. Aquí puede haber silencio, está bien. Sí. Un comentario, una negación, una incisión. ¿Alguna performance, alguna espontánea? No sé, diré algo al peluche. Yo qué sé. Bueno, empiezo yo. Sí. Sí. Me gusta justamente que habéis estado comentando lo de que tocar y devorar, que parecía siempre la misma cosa. Me hace pensar que estando haciendo investigación sobre cuestiones y sentidos, justamente me parece interesante que en lo que se podría decir que es la genealogía de lo sociosensorial, de cómo nos relacionamos a través del uso de los sentidos, sobre todo en Occidente, justamente descubres, ¿no? Por ejemplo, en filosofía que hay una jerarquía, hay unos sentidos que son mayores y unos sentidos que son menores. Y justamente me hacía gracia del tema de tocar y devorar como lo mismo, pero a la vez revirtiéndolo, ¿no? Como diciendo que no necesariamente es secundario, porque en un pequeño texto Aristóteles justamente, para que le quede bonito dentro de su lógica, dice que no hay 5 sentidos, sino que son 4. Y me hace mucha gracia porque dice la vista, que es el agua, es lo transparente y lo cristalino. Y precisamente por esto es objetivo y es superior. Seguidamente está el oído, que como es el aire, es el viento, también tiene esta cualidad, ¿no? De algo que no encuentra obstáculo, que consigue pasar y precisamente por eso también es objetivo. Pero después se queda un poco con la duda y dice, luego está el olfato, dice que es fuego, que es algo que se consume, que está y no está a la vez, que te puede quedar algo pero en el fondo no te queda. Y después justamente a propósito del tacto, lo que dice es que el tacto es tierra. Y claro, cualquiera diría, la tierra siempre está ahí, podrías decir que es objetivo, ¿no? Pero también dice que justamente el gusto es también tacto, es el tacto en la lengua, pero es tacto. Entonces me hacía gracia con esto de devorarse, porque venía a decir que tú te comes la tierra y por tanto es subjetivo. Cada uno devora lo que tiene, entonces la tierra no es algo que está ahí siempre, sino que para cada uno es una subjetividad diferente. Y justamente para rebatir toda esta jerarquía de sentidos mayores y menores, en el estudio que hace, en el análisis que hace
Derrida sobre los síes que hay en el Ulises de Joyce, me hace mucha gracia que justamente comenta, ¿no? En realidad él está hablando de la cuestión gramafónica, pero en un momento dado dice que le hubiera gustado titular ese ensayo sobre lo performativo del perfume en el Ulises de Joyce, porque hay un montón de referencias a el olor del café, el olor de la sala, el olor de las mantas, siempre hay olores. Pero claro, son olores de... Y justamente una cosa que dice es que tenemos poco vocabulario para hablar de los olores, justamente porque es algo subjetivo. Entonces, claro, el olor del café para mí puede ser una cosa muy distinta de lo que es para cualquier otra persona. Entonces al final dice que es signo, ¿no? Y dice, si es signo y te está con signos, Joyce está justamente dando referencias de olores, pero al final son signos, son unas palabras que están ahí que combinas y a cada uno le pueden sugerir cosas diferentes. Pregunta justamente si se podría afirmar con un olor. Entonces, porque si es un signo, ¿cómo haces signo de algo así? Y justamente lo que me gusta es que hablas de tacto, de hacer tangible, pero nunca dices cómo es el tacto de las cosas que tú quisieras. Y supongo que tiene que ver con esto que decías, ¿no? De que el lector hará. No, el lector sabrá lo que hay, pero utilizas verbos que tienen que ver con aquello que es tacto, como tocar, o como devorar, o como sentir, pero no dices era suave o